Buenas noches. Vamos a continuar con el foro relacionado con las fuentes del derecho, yo voy a agregar del derecho público. En este caso, vamos a dedicar la sesión del día de hoy a lo que son las disposiciones de carácter reglamentario. Esta es la primera parte de las disposiciones reglamentarias. Y en esta ocasión nos van a acompañar como expositores dos miembros de la casa, co-coordinadores de este grupo de estudio, muy conocidos por todos nosotros. En primer lugar expondrá Jorge Leiva y luego va a exponer Marco Hernández. En el caso de Jorge, se va a dedicar primero en la primera parte de su intervención a analizar un tema, diría yo, que a todos nos cae bien escucharlo y que aunque está mencionado dentro de las fuentes por la Ley General de la Administración Pública, del ordenamiento jurídico administrativo, la verdad es que es un ámbito, por lo menos en mi caso, lo confieso, muy poco explorado, que es el ámbito de los reglamentos centroamericanos o del derecho comunitario centroamericano. Luego de esa exposición de Jorge, expondrá Marco Hernández, que es juez, bueno, fue juez de trámite de la sección tercera, ahorita juez de fondo y co-coordinador de este grupo, y Marco va a exponer con relación a los reglamentos de tipo municipal. Y luego, en su segunda intervención, Jorge expondrá con relación al tema del plan, de los planes reguladores que deberían existir en todos los cantones, pero que por más que sigue transcurriendo el tiempo, aún no están en vigor en todos y cada uno de los cantones. Más bien el déficit es creciente porque como ahora hace unos tiempos se dedicaron a crear cantones los diputados, pues el déficit es todavía mayor últimamente. Así que, pues sin más preámbulos, agradeciéndole a ustedes la audiencia y recordándoles que podrán luego observar también los videos tanto en la plataforma, en el canal de YouTube del grupo, con posterioridad a esta transmisión en vivo en este sitio web, en este sitio del Facebook. Y obviamente si tuvieran algún comentario o intervención que hacer, lo pueden escribir y estaremos atentos a cualquiera de esos comentarios para transmitírselos a los expositores. Así que pues agradecerles ahora a los expositores y darle la palabra de seguido a Jorge para que inicie con el tema de los reglamentos del derecho comunitario centroamericano. Muchas gracias, don Aldo. Buenas noches a don Marco y buenas noches a don Aldo y evidentemente a las personas que nos acompañan un lunes más. Voy a permitirme compartir en la pantalla la presentación que preparé para esta noche. Bien, les pido que me confirmen que se esté reproduciendo. Correcto. Muchas gracias, don Aldo. Iniciemos. Perdón, está en la pantalla, digamos, en forma pequeña. Ah, ok. Para ampliarlo. Gracias, don Marco. Vamos a ver si la cambiamos. Así, listo. Me parece que ahora sí, don Marco y don Aldo. Listo. Gracias. Una de las palabras que en nuestro sistema de normas, no en el derecho comparado necesariamente, aunque habrán algunos otros casos donde así sea, que presenta un mayor grado de polisemia o de significados variados, es el término reglamentos. Aquí tenemos un montón de normas con la denominación de reglamentos
compuestos diferentes en la escala de normas, la mal llamada pirámide de normas o pirámide de Kelsen. En realidad es un edificio bastante complejo con muchos ascensores, pasadizos, niveles, etcétera. Hoy vamos a hablar de una de las normas que más inciden en la actividad económica de Costa Rica y ya lo veremos en Centroamérica, pero también una de las áreas más poco exploradas en los cursos de derecho administrativo, y de ahí posiblemente vamos a ver cómo también esto lleva a una mala práctica, que ya voy a ahondar en eso, y es esta frecuente dinámica en el ámbito nacional de recurrir a la doctrina europea, que no está mal si no se contextualiza adecuadamente. Ahí sí podrían haber algunos problemas, pero iniciemos. Yo voy a hablar de reglamentos centroamericanos porque sí los hay, y de hecho cuando publiqué el anuncio recordando en mi perfil personal, alguna persona me escribió preguntándome por el tema de si un reglamento centroamericano era el fenómeno de cuando copiábamos los reglamentos de un país a otro, o de cuando más bien había un reglamento en un país y por convención internacional el otro tenía que acatarlo. No, vamos a hablar de derecho comunitario, y aquí voy a tener que hacer algunas precisiones de qué es esto del derecho comunitario. Va a ser muy corto, no es una charla sobre derecho comunitario. Sin embargo, es importante que tengamos claro, si vamos a hablar de reglamentos centroamericanos, que como bien lo decía el doctor Milano, están contextualizados o en el contexto del derecho comunitario centroamericano, tenemos que entender qué es esto. Y para entender o comprender qué es el derecho comunitario, me voy a permitir usar un ejemplo que es más familiar para todos y todas, porque lo vemos cuando estudiamos en la licenciatura, y es el fenómeno de la descentralización. En el proceso de descentralización tenemos a un Estado que decide transferir a otra persona jurídica, una persona jurídica también de derecho público, que la vamos a conocer como ente público menor, le va a transferir una serie de funciones de derecho administrativo para que se las preste directamente a las personas que habitan ese país. No es que el ente descentralizado va a prestar esas tareas al Estado en una especie de subcontratación, y al final el Estado es el que se las pasa a las personas. No, en el fenómeno de descentralización estamos ante una transferencia intersubjetiva de esas competencias y de esas potestades. Pues bien, este fenómeno es muy similar al que vamos a encontrar en el derecho comunitario, porque aquí lo que sucede es algo muy parecido. Es decir, vamos a tener un traslado de competencias, solo que aquí vamos a hacer algunas precisiones iniciales. Cuando hablamos de derecho comunitario, a veces todos y todas pensamos en derecho internacional público, y este proceso de derecho comunitario sí inicia a través de tratados de derecho internacional público que van a crear una organización. ¿Qué es lo que sucede? Que una vez creada esa organización, ahora sí vamos a encontrarnos ante un fenómeno muy similar al de la descentralización que les comentaba hace un momento. Y es que una vez que se ha creado a través de tratados internacionales de derecho público una organización regional encima de los estados, cada uno de los países que participan en esa organización le va a transferir una serie de competencias para que esa organización las ejerza directamente en cada uno de los países. Estas competencias y estos reglamentos, estas resoluciones, es lo que más adelante vamos a ver como derecho comunitario derivado o derecho comunitario secundario. Es decir, cuando Costa Rica, en el ejercicio de su soberanía, decide formar parte de una organización, a veces el nombre no ayuda, pero una organización que se llama el Sistema de Integración de Centroamérica o Centroamericano, le transfiere competencias. Ahorita lo vamos a ver, les voy a poner algunos ejemplos. De hecho, a la fecha, hoy en este momento, 2023, hay cerca de 150 temas transferidos
a la organización centroamericana, a este sistema de integración centroamericano, y esta organización toma decisiones, emite reglamentos a través de sus órganos de aplicación directa en cada uno de los países. Es en este contexto que existen una serie de normas de diferente denominación, de diferente rango, que van a aplicarse en todos los países que forman parte del sistema de integración de Centroamérica. En este contexto, aquí es importante hacer algunas puntualizaciones. En primer lugar, hay varios sistemas de derecho comunitario, obviamente el más conocido para todos y todas, posiblemente será la Unión Europea. La Unión Europea es un grupo de países dentro de Europa que tiene 19 países, hay 27 países, es decir, cuando hablamos de Unión Europea no estamos hablando de Europa, son dos cosas diferentes. Cerca de un poco más, para decirlo de esta manera, de los países europeos están integrados en una organización de derecho comunitario a la que le han ido transfiriendo progresivamente una serie de competencias para que la Unión Europea después, como organización y sin pasar por cada uno de los parlamentos, vaya tomando decisiones y ejerciendo actividad administrativa propiamente dicha. En esta lámina que les estoy planteando, a la derecha pueden ver el organigrama del sistema de integración centroamericano tal y cual lo tenemos hoy en este momento en Costa Rica. Debo precisar como apunte inicial que cada uno de los sistemas de derecho comunitario que vamos a ver esta noche, tal vez por referencia, o los cuatro principales, el europeo, que ya todos me habrán escuchado referirlo. En América tenemos 3 o 4 según como veamos al CARICOM, pero lo vamos a dejar de lado. Voy a referirme a los latinoamericanos propiamente dichos, que sería la Comunidad Andina, el Mercosur y el sistema de integración centroamericana. Algo por aquí va el tema de la Alianza del Pacífico, pero como todavía no somos parte, no voy a ingresar en este tema. La precisión inicial que quería hacerles es que las estructuras son diferentes. Sí, posiblemente todas tienen un aparato ejecutivo, un aparato de naturaleza legislativa de control político, salvo el tema europeo que ha avanzado un poquito más en esa dirección, pero no vamos a incursionar. Y un órgano jurisdiccional. En el organigrama que les estoy planteando a la derecha, como les decía de la imagen, está en círculo rojo. Tanto el Parlacem o el Parlamento Centroamericano y la Corte Centroamericana de Justicia, porque Costa Rica no forma parte de ninguno de esos dos órganos. Ahora, para iniciar propiamente en lo que nos interesa, que es el tema de los reglamentos, yo les decía al inicio, tenemos dos niveles. Un primer nivel que está de la mano del derecho internacional público, que son los tratados que crean la organización. La integración de Centroamérica, para las personas que les gusta la historia, sabrán que lo hemos intentado muchísimas veces a través de diferentes estructuras jurídicas, desde la independencia de España. No voy a hacer un repaso de todo este tema. Para lo que nos interesa, el sistema de integración de Centroamérica a través de instituciones de derecho comunitario nació y creció los primeros años de la mano del sistema europeo. Fueron creciendo al mismo tiempo allá por la década de los 60. En caso de Costa Rica o de Centroamérica fue con la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos, ODECA. Esto es diferente a la OEA y a las Naciones Unidas, que son organizaciones nada más para ayudarse. Aquí estamos ante estructuras a las cuales los estados le están transfiriendo competencias. Y este tema de la ODECA, que caminó muy lentamente, tuvo un gran cambio en los 90s, cuando los países de Centroamérica y República Dominicana tomaron la decisión de hacer un cambio a raíz, entre otras cosas, de la democratización de toda la región y de los avances que el derecho comunitario estaba teniendo en Europa y las ventajas que esto les estaba representando en materia económica. Se hicieron 3 grandes o 4 grandes tratados. El protocolo de Tegucigalpa, que es el tratado que crea el sistema de integración de Centroamérica
y que le da una estructura distinta a lo que teníamos, básicamente lo que está en el organigrama. Costa Rica hace todo el proceso de ratificación y aprobación de este tratado, que para nosotros es la ley 7502, y hay otros 3 tratados importantísimos. El tratado en materia económica, que esto es el CIECA, posiblemente lo habrán escuchado, se conoce como el Protocolo de Guatemala. Aquí les estoy poniendo los números de ley. El Tratado General de Integración Económica es la ley 7629. El Protocolo General de Integración Económica Centroamericana tuvo un protocolo posterior que lo adiciona y que lo modifica. Y tenemos un tratado en materia de integración social, que en el caso de Costa Rica es la ley 7631. Y hay un tratado marco en materia de seguridad que por un tema de regulaciones en temas puramente militares, Costa Rica ha tomado la decisión de no ratificar. Esta es la parte de derecho internacional público. Una vez que se crea todo este conjunto de organizaciones, a partir de ahí los países empiezan a transferir competencias y vamos a tener una serie de reglamentos orgánicos del sistema de integración centroamericano, que a veces la palabra sistema, vieran ustedes cómo llama confusión a las personas cuando están estudiando este tema. Es una organización. No sé si era para diferenciarse un poco de lo que era la ODECA, pero se le cambió el nombre de organización a sistema de integración. En fin, así es como se llama. Tenemos un reglamento importantísimo cuando vamos a integrar o a iniciar en el estudio de la normativa reglamentaria o en general del derecho comunitario derivado o secundario, porque no solo hay reglamentos. Hoy les voy a hablar un poco de los reglamentos a partir de este momento. Sin embargo, hay bastantes otros tipos de regulaciones que aplican directamente en el ordenamiento jurídico costarricense. Y en esta materia tenemos el reglamento para la adopción de decisiones del SICA. Y particularmente el artículo 9, que es el que habla de los reglamentos. Ahí le estoy poniendo en la presentación el código QR, por si alguno o alguna desea ir a ver el reglamento, es interesantísimo. Y más abajo les estoy poniendo el reglamento de la Gaceta Oficial Digital del SICA. Aquí tenemos un problema porque el tema de la claridad de normas reglamentarias centroamericanas, pues en la práctica nos ha generado algunas dudas. Entonces, a veces Costa Rica los ha aceptado directamente, a veces se hacen decretos ejecutivos que los incorporan, esto sin entender cuál es la verdadera naturaleza y las características de los reglamentos centroamericanos. Pero veamos un momentito este tema. Vamos a sacar unos cuantos minutos para hablar propiamente de los reglamentos. Y aquí, en el caso de los reglamentos de Centroamérica, se aplica directamente el ejemplo. A mí a veces me gusta recurrir a ejemplos de la literatura o de las películas. Aquí pasa con los reglamentos centroamericanos lo que sucede en la película o en el libro de Oliver Twain, de Príncipes a Mendigos, o de Príncipe a Mendigo, y es aquella película o aquel libro que cuenta la historia de cómo un príncipe y un mendigo se intercambian en razón de su gran parecido físico. Y vamos a ver cómo esto es justamente lo que pasa aquí en Costa Rica, porque en el sistema europeo, la normativa comunitaria goza de un gran poder en los ordenamientos jurídicos de cada uno de los países que conforman la Unión Europea. Todo el tema de las directivas lo vemos constantemente en las noticias. Igual sucede en el Mercosur, integrado básicamente por los países del cono sur de Sudamérica, con alguna excepción, y en la comunidad andina. Aquí les pongo algunos temas que están regulados hoy en día de enorme importancia práctica en la actividad. Lo que hice fue que traté de buscar ejemplos que tuvieran que ver con reactivación de la economía. De ahí la importancia de conocer estos reglamentos, todo lo que tiene que ver con el etiquetado de alimentos, el envasado de bebidas alcohólicas, derivados del petróleo, fertilizantes, plaguicidas. Todos estos son temas que hoy por hoy ya Costa Rica ha trasladado al sistema de integración centroamericana y son regulados a través de reglamentos centroamericanos de aplicación para todos
los países que forman parte del sistema. Aquí abajo les pongo alguna precisión interesante, una discusión frecuente, sobre todo en trabajos de investigación. ¿El derecho comunitario es derecho administrativo? Sí, es un derecho administrativo. De hecho, si ustedes tienen la curiosidad de revisar los principales tratados de derecho administrativo, verán que necesariamente viene por ahí algún capitulito sobre el derecho comunitario como parte del derecho administrativo. Lo que no es el derecho comunitario es derecho público interno. Y tal vez por eso hay algunos temas. El derecho comunitario no es derecho público internacional ni es derecho público interno. Está a medio camino. Nace como derecho público internacional o derecho internacional público, pero cuando empieza a funcionar, claramente no es un tema de derecho internacional público y se enmarca con todos los principios históricos que han informado el derecho administrativo, y de ahí que tampoco sea derecho administrativo global, pues no cumple las características en particular porque son fenómenos muy regionales. Siguiendo con el tema de los reglamentos centroamericanos, el enorme problema que han tenido los reglamentos centroamericanos, y ya lo vamos a ver en la página, en la diapositiva siguiente, es la enorme tentación, con muy buenas intenciones, de usar doctrina y jurisprudencia europea en materia de derecho comunitario. Si buscamos cualquier manual en temas de derecho comunitario, ya sea caribeño, suramericano o europeo, inclusive centroamericano, vamos a ver que las normas del derecho comunitario en todos los sistemas se les atribuye dos características. Una, la aplicación directa del derecho comunitario secundario, es decir, cuando hay una organización de derecho comunitario y se emite una directiva, un reglamento, una resolución, estas normas jurídicas no van a pasar por el proceso de ratificación y después por todo lo que habíamos visto cuando vimos el tema de tratados, cuando cuando lo analizamos, lo que tiene que ver con el depósito y la entrada en vigor. No, esto es automático. Se publica en la Gaceta y tiene inmediata eficacia en los sistemas nacionales. Y el otro gran principio, que es el que más me va a importar para el tema que tenemos esta noche, porque estamos en un tema de fuentes, es el principio de primacía del derecho comunitario secundario sobre el derecho nacional. ¿Por qué esto me interesa mucho? Porque estamos en un ciclo de charlas y ocupamos no solo conocer que existen los reglamentos centroamericanos, sino cómo, en qué nivel están estos reglamentos frente a las leyes costarricenses o frente a los reglamentos. En la diapositiva, pues, les estoy poniendo 4 ejemplos de sentencias en donde en cada uno de los principales sistemas de derecho comunitario que de alguna u otra forma nos ayudan a entender este tipo de normas, hay sentencias específicas sobre este tema de estas dos características. En cada una de esas 4 sentencias de los órganos jurisdiccionales comunitarios de esos 4 sistemas se analizan esas dos características. Les reitero, en el caso de Costa Rica la estoy poniendo la referencia a la Corte Centroamericana de Justicia como una precisión académica, porque Costa Rica no acepta la jurisdicción de la Corte Centroamericana de Justicia o Corte de Managua, porque se encuentra en Nicaragua. Ahora bien, ¿qué ha pasado en Costa Rica? Y tal vez aquí ya con esto aterrizo para darle la palabra a don Marco. En Costa Rica, la Sala Constitucional ha mantenido un desarrollo constante de estos temas de derecho comunitario. El tema, al ser relativamente novedoso, o más bien poco conocido, porque novedoso ya tiene mucho tiempo, tal vez novedoso, a mi criterio, yo no diría eso. La Sala Constitucional ha potenciado mucho las dos características que hemos visto, la aplicación directa y la primacía sobre el derecho nacional, y tiene resoluciones clarísimas donde no solo se recurre a doctrina europea, sino que también a jurisprudencia de otros tribunales o de tribunales comunitarios en lo que hace al tema del derecho comunitario. No me voy a permitir leer esta cita, me parece un poco larga,
pero ustedes van a ver a lo largo del texto y particularmente en lo que está en negrita, mucho la posición de la Sala Constitucional reiterada en varios votos sobre la primacía del derecho comunitario sobre el nacional. Y es que la Sala Constitucional aquí sigue una línea lógica de los sistemas de derecho comunitario, en donde si permitimos que hayan sistemas de derecho comunitario en donde cada estado pueda a bien legislar los temas que ya se le han pasado a la organización internacional, pues entonces en nada estamos ganando en cuanto a la seguridad jurídica y la existencia de este tipo de organizaciones. Pues bien, este extracto estaría muy bien en un contexto como el del Mercosur, en un contexto como el de la Comunidad Andina o en el de la Unión Europea. Sin embargo, los centroamericanos cometimos un error y le genera un funcionamiento ilógico a todo el sistema de integración centroamericana. Y es que cuando se hace el protocolo de Tegucigalpa, allá a mediados de la década de los 90, y se entra a analizar en el tratado constitutivo del sistema cuál va a ser el rango de los reglamentos o de las normas en general, porque aquí se habla en términos generales, allá por el artículo 22 del protocolo de Tegucigalpa, se dice de manera muy ilógica, y por eso lo pongo en rojo, contrario a todos los sistemas de derecho comunitario, que podrán oponerse a su ejecución las disposiciones de carácter legal. Es decir, los países de Centroamérica querían modificar su sistema de integración, querían actualizarlo, pero cuando tuvieron que tomar la decisión definitiva, que es justamente determinar cuál iba a ser el rango de los reglamentos centroamericanos, se separaron de lo que se estaba haciendo en Europa con las directivas, de lo que se estaba haciendo en Sudamérica con los dos sistemas de integración, y supeditaron los reglamentos centroamericanos a las normas con rango legal. Esto ha permitido que muchos de los países, particularmente nosotros aquí en Costa Rica y por ahí alguito Guatemala, emitan normas con rango legal en direcciones distintas de los reglamentos centroamericanos. Y esto es un contrasentido, porque la idea justamente de la supremacía del derecho comunitario secundario es mantener la uniformidad, como les decía, en las materias ya transferidas. ¿Qué es lo que sucede entonces? Y aquí ya con esto cierro para darle la palabra a don Marco. Que tenemos claridad en lo siguiente para lo que hace aquí a Costa Rica y en particular a la escala de fuentes. En los otros tres sistemas de integración es clarísimo que las normas de derecho secundario en esos sistemas prevalecen sobre la ley, y de ahí ustedes lo van a ver con mucha claridad si revisan los antecedentes jurisprudenciales que les había puesto hace 2 o 3 láminas, que ahorita por tiempo no me voy a permitir. Por ahí tengo un articulito, si lo buscan en la revista de Derecho Público del año pasado o antepasado, donde sí se transcriben todos los artículos si quisieran leerlos. Y el sistema funciona muy bien, las directivas van sobre las leyes y los estados ya se comprometieron, las aplican y todo lo demás. En Centroamérica tenemos el protocolo de Tegucigalpa, que es el tratado fundamental que establece los lineamientos para todos los países, con esta particularidad. Para los países de Centroamérica y República Dominicana, los reglamentos centroamericanos están por debajo de la ley porque la ley puede oponérseles. Y en Costa Rica tenemos la particularidad de que no porque lo diga el protocolo de Tegucigalpa, sino porque la Sala Constitucional, aplicando jurisprudencia y doctrina europea, ha importado la jerarquía normativa que en otros países o que en otros sistemas tienen los reglamentos centroamericanos por las similitudes que presentan estas normas centroamericanas de derecho comunitario con aquellas normas. De ahí la referencia que les decía a la obra de Mark Twain de Príncipe a Mendigo, o sea, por la similitud que tienen
les estamos dando un tratamiento diferente en la escala de fuentes de lo que expresamente establece el texto del tratado que crea el Sistema de Integración Centroamericana y que lo regula. ¿Cuál sería la posición en este momento en Costa Rica? En la escala de fuentes. Bueno, yo diría que a partir del Tratado de Integración Centroamericano deberían estar ubicadas jerárquicamente inmediatamente después de la ley. Sin embargo, a partir de reiterados precedentes de la Sala Constitucional, pese al texto del tratado, los entendemos aquí en Costa Rica, no en el resto de Centroamérica. Yo he buscado en otros tribunales constitucionales o salas, particularmente, como se denominan en Centroamérica, y no he encontrado ningún criterio similar, dándoles un rango superior aquí en Costa Rica al de la ley, en razón de la eficacia que tiene la jurisprudencia de la Sala Constitucional. De mi parte, esto sería en lo que tiene que ver con los reglamentos centroamericanos, y le doy la palabra a don Aldo o a don Marco. Muchas gracias, Jorge. Y luego regresamos ahí para comentar este tema tan interesante de cuál es la potencia y resistencia que corresponde atribuirle a estos reglamentos centroamericanos, y un poco viendo un ejemplo práctico que pues conozco con detalle, que es el tema de los reglamentos de inscripción de medicamentos que tienen ese origen, pero ya lo podremos ver mejor al cierre para no cortar la secuencia, empezando con Jorge con el tema de los reglamentos comunitarios, y es la jerarquía de las fuentes que en lo que al derecho administrativo o público interesa menciona el artículo 6 de nuestra ley general. En el párrafo 1 nos habla de que la jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo se sujetará al siguiente orden: la constitución política. Luego, con el tiempo, ya no hablamos de constitución política, sino, decía don Rodolfo Pisa, del derecho a la constitución, para que sea más complejo todavía. Y en el inciso B se habla de los tratados internacionales y las normas de la comunidad centroamericana. Ahí quería centrar inicialmente en esta fase ahí de intercambio de ideas un primer comentario. Dentro de ese concepto de normas del derecho de la comunidad centroamericana, le llama nuestra ley general, recordemos, redactada en los años 60, en finales de la década de los 60 del siglo pasado, en el que el concepto de comunidad centroamericana era un boom. Ahí debemos incluir, Jorge, estas disposiciones secundarias del derecho comunitario centroamericano, porque si acogemos la tesis de la Sala Constitucional, que no es necesariamente la tesis del derecho comunitario centroamericano, es una paradoja, podríamos entender que ese rango de segunda línea que se le da a las normas de comunidad centroamericana podría ser válido. Pero me quería comentar esto y ver qué opinión tienes al respecto de si esas disposiciones, que dentro de otras en materia de medicamentos y otros temas, se han venido aprobando e introduciendo al ordenamiento costarricense, deberíamos incluir esas normas de tipo comunitario de nivel secundario, como les llamaste en la primera exposición. Sí, buenísima la pregunta, y aquí debo hacer un repaso histórico muy cortito. Don Eduardo es de las personas que tocó el tema del derecho comunitario en Costa Rica
desde sus inicios. Y es que él fue contemporáneo, como bien lo señalaba usted, don Aldo, con la creación de la ODECA, que fue también en la década de los 60. Yo siempre me he referido a la década de los 60 como la década de oro para el derecho administrativo por todo lo que pasó en esa década. Mucho la discusión de la jerarquía normativa de los reglamentos se ha querido resolver atendiendo a un análisis histórico de cómo estaba la jerarquía de los reglamentos en la Carta Constitutiva de la ODECA, que después fue modificada por el protocolo de Tegucigalpa. Y lo que nos encontramos es que en ese momento, y aquí sí haciendo un análisis comparado, esos primeros años de nacimiento del derecho comunitario centroamericano y del derecho comunitario europeo fueron muy cercanos, al punto de que habían vasos comunicantes bastante cercanos entre ambos sistemas, pero la Carta de la ODECA nunca tuvo un artículo que regulara expresamente el tema de la jerarquía. Y al no tener ningún tipo de regulación, que es lo que pasa en Mercosur, los órganos comunitarios aplican los principios y le dicen a los estados, aquí sí hay primacía del derecho comunitario secundario. ¿Qué es lo que ha pasado en nuestro sistema? Muchas de las publicaciones, y aquí me refiero a 2 o a 3 que son las que hay, han querido entender que históricamente al no existir una norma específica que subordinara las normas comunitarias, que en ese momento eran conocidas por todo el mundo, porque además tenemos los precedentes del Tribunal Europeo, que si ustedes ven es de la década de los 60, si ven la fecha de la presentación, se entendía que entonces esas normas sí tenían el rango conforme a los principios. O sea, el sistema era coherente. Posiblemente, don Eduardo, con su enorme conocimiento de derecho comparado, a la luz de la redacción de la Carta de la ODECA, omisa en este término o en este tema, creo que bien entendía que ahí se hacía referencia a todo. El problema que tenemos es la modificación posterior, que incluyó una regulación expresa en el protocolo de Tegucigalpa, que es un tratado internacional y que además subordina y le da prevalencia a la ley. Entonces, aquí lo que podría haber, a mi criterio, es un tema de anacronismo entre la regulación correcta de la ley general a la luz de la Carta de la ODECA, que era una integración muy tímida, eso sí debo decirlo. Estos son procesos progresivos que tienen como finalidad de que cada cierto número de años haya un tratado cada vez más agresivo, cada vez como lo vive la Unión Europea, y más agresivo no en el mal sentido. Digo, un tratado en el que cada vez los estados vayan transfiriendo más competencias y fortificando el sistema. Aquí más bien fue regresivo. La Carta de la ODECA, y con esto termino, era tímida, pero lo que tenía la ley general es conforme, porque no había ningún tipo de subordinación, entonces aplicaban los dos principios, subordinación o primacía del derecho comunitario, subordinación del derecho nacional y aplicación directa. Lo que pasa es que el paso que dimos como sociedades en el 95 fue para atrás. Correcto. De ahí lo complejo que suele ser el procedimiento cuando uno estudia, por ejemplo, los reglamentos en materia de medicamentos, de registro de medicamentos. Lo tengo presente porque hace, qué sé yo, una década tal vez, era un reglamento ejecutivo típico en ejercicio de esa potestad reglamentaria del Ejecutivo al amparo de la Ley General de Salud. Pero el que hoy rige es un reglamento técnico, como le llaman, que además se incorpora como un decreto ejecutivo, es decir, que es tiene un mecanismo de incorporación al ordenamiento jurídico por medio de un decreto ejecutivo. Y cuando uno confronta lo que dice nuestra ley general, como que no calza, ¿verdad? Porque exactamente. Desde ese punto de vista, entonces sería un reglamento puro y simple. Bueno, ya no puedo decir puro y simple después de lo que ustedes hoy expusieron. Un reglamento ejecutivo, ¿verdad? Es lo que uno típicamente piensa que es un reglamento. Pero bueno, me parece muy atinada la explicación, además ajustada al contexto en el que se redacta la ley general, en el sentido de esa intención, siento yo que muy
digamos, inicialmente muy ambiciosa de un derecho comunitario como lo que hoy tiene el modelo europeo. Listo, creo que hemos terminado por hoy. Agradecerle a nuestra audiencia que haya participado en vivo, a la que va a participar en diferido. Este video va a seguir estando disponible en nuestros canales para que sea consultado, diría yo, como una contribución de consulta obligatoria para quienes quieren adentrarse en lo que es las fuentes del derecho, específicamente el derecho público administrativo costarricense en lo que al reglamento se refiere. Y de nuevo, la próxima semana continuaremos con el tema de otro tipo de reglamentos que forman parte de este bloque de legalidad. Así que muchas gracias a todos por su participación, a los expositores por el tiempo que se toman para participar hoy y para preparar lo bien que prepararon sus exposiciones. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.